Bueno, el siguiente punto es el congreso que realizó el Magisterio Urbano de La Paz. Y lo tenemos al compañero Jorge. Tienes la palabra, Jorge. Gracias. Un ratito, quiero ver. Bueno, en primer lugar, saludar a los radioescuchas de este programa de Radio Rebelión, que empieza a tomar cuerpo, ¿no? Entre mucha gente y que comentan también al respecto. Bueno, quiero decir que evidentemente se ha realizado el 12º Congreso Ordinario de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, después de que el día lunes se hizo una conferencia nacional del magisterio, y esa conferencia nacional del magisterio ha hecho un informe sobre las negociaciones que ha tenido con el nuevo ministro de Educación, y nos han indicado que este nuevo ministro es más testarudo que el anterior, que no, dice no a todo, y que además se encapricha en decir no, y que no piensa otorgar ninguna reivindicación prácticamente al magisterio urbano. Esa actitud eh, han indicado de que solamente se trataría así al magisterio urbano porque él es maestro rural, y sí con la Confederación de Maestros Rurales eh, entra a acuerdos. Uno de esos acuerdos es de no aumentar, por ejemplo, no nivelar eh, el salario de trabajadores de educación urbana que trabaja en provincias. Hay colegios que en el mismo colegio es urbano y rural, y los rurales ganan 20% más que los urbanos, pero los urbanos plantean de que deberían ganar igual porque están en las mismas condiciones de lejanía, etcétera, pero han entrado a un acuerdo con la Confederación de Rurales de que no se toca el aumento o el bono que se plantea a nivel urbano, por ejemplo, ¿no? Pese a que en la ley dice que la educación es única, etcétera, tiene preferencia por el magisterio rural. Bueno, de todos modos, esa conferencia nacional del magisterio ha determinado una gran marcha que va a comenzar, una gran movilización en realidad, ¿no? Que va a comenzar el día de mañana, lunes, y ya están aquí delegados de las 31 federaciones que componen la Confederación de Maestros Urbanos. La gran marcha nacional entonces comienza a la 1 de la tarde, con una plataforma de lucha concreta, que es contra la jubilación obligatoria, por una jubilación con el 100%, por el incremento salarial y estabilidad laboral. Eso de estabilidad laboral le llega al magisterio porque resulta que están cerrando algunos colegios donde, según el ministerio, tienen pocos alumnos, y entonces empiezan a, por ejemplo, si hay un colegio que tiene 15 alumnos en el paralelo A, 15 alumnos en el paralelo B, entonces lo juntan para que tengan 30 y se cierra un paralelo, y prácticamente hay profesores despedidos y que en ese sentido no gozan de estabilidad laboral. Y esto ya está ocurriendo sobre todo en el área dispersa o en el área rural, como quieran llamar, eh, porque los docentes tenemos la obligación de hacer el año de provincia para estar inscritos en el escalafón nacional, y entonces, como están haciendo esto, prácticamente perjudican a muchos docentes que reducen sus horas de trabajo. Lo mínimo de un docente es 72 horas. El que trabaja menos, y como se le cierran cursos, es posible que trabaje menos horas
ya no les sirve como año de antigüedad. Entonces yo conozco compañeros que incluso aquí en La Paz están solo con, producto de estos casos, están solo con 36 horas, etcétera, y es un atentado a la estabilidad laboral. Porque además sabemos por las leyes de trabajo que si te reducen el salario, prácticamente te están despidiendo. Aunque nosotros tenemos nuestra propia ley, pero en algún modo similares consideramos que es un despido. Pero los trabajadores de educación, aunque sea, trabajan menos horas con tal de seguir en el trabajo, porque eso garantiza la seguridad social, estar asegurado en la caja, ¿no? Pero ya no le sirve de años de servicio. Bueno, entonces, esta lucha es también contra esto, y está ligada también al reordenamiento, porque el reordenamiento de las unidades educativas significa ese despido. Pero pedimos estabilidad laboral no solamente para el magisterio, es un problema en fabriles, es un problema en otros sectores, y esto de la jubilación también es un problema de otros sectores, y creemos que estos puntos han de ligar la lucha de otros sectores con la lucha del magisterio. Pero también es contra la fusión de la Caja Nacional de Salud con el SUS, ¿no? Con el Seguro Universal de Salud. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, que el SUS sea pagado por el gobierno y no con los aportes de los que estamos en la caja, ¿no? Y entonces, si se va a fusionar, que pague pues el gobierno. Hasta ahora tiene una deuda a la Caja Nacional por el SUS el gobierno, que no sé a cuánto asciende y que sabemos que nunca habría pagado o se ha pagado, es muy poco en algunas ciudades, ¿no? Bueno, por una mejor atención de la Caja además, ¿no? Ah, hay muy mala atención actualmente en la Caja, se hacen muchas filas para conseguir una ficha, pero además lo único que dan es ibuprofeno, paracetamol, y algún otro medicamento, pero ya no hay los medicamentos para curar, estos son paliativos, ¿no? Y si te enfermas de algo, necesitas una ficha para que te hagan una ecografía, tardas 2 meses, 3 meses para que te atiendan, ¿no? Porque tienes que esperar tu turno. Muchos colegas han muerto sin haber logrado acceder a su ficha porque la atención es así, ¿no? Tienes que ir por orden y bueno, si estás con un puñal en la espalda, a lo mejor te mueres antes de que te atiendan, ¿no? Más o menos es una caricatura de lo que digo. Entonces, pero también eh, estamos planteando el ascenso automático que está en nuestro escalafón. ¿Qué significa el ascenso automático? Y es de todos los trabajadores. Cada 5 años los trabajadores que tienen ítem, por su derecho a la antigüedad, suben de categoría y ganan un poco más. En el magisterio es lo mismo. Pero si quieres adelantar esos 5 años, puedes dar un examen a los 4 años. Entonces, en vez de esperar al quinto año, ya te asignan de categoría si vences ese examen a los 4 años. Pero resulta que el gobierno se ha acostumbrado, los gobiernos de turno, se han ido acostumbrando a que siempre demos examen a los 4 años. Y si te aplazas, no asciendes de categoría. Pero al quinto año ya deberías ascender automáticamente. Pero no asciendes, tienes que dar examen, tienes que dar examen. Y bueno, ha habido una gran masacre en los exámenes, digamos así, porque cerca del 90% han sido reprobados por este gobierno, pero no es que reprobemos por reprobar. Lo que pasa es que el gobierno, si nos asciende de categoría, tiene que aumentar el salario y entonces no le conviene. Y cuanto más aplazados estén, mejor. Entonces prácticamente hace preguntas capciosas, ¿no? Se han denunciado, y ni siquiera de tu especialidad, se inventan preguntas de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, códigos de leyes o filosofía
eh, del gobierno y cosas así, ¿no? Su ideología. Entonces, estamos exigiendo primero que se cumpla el escalafón nacional, que es lo que nos protege, y en ese sentido, un ascenso automático cada 5 años. También estamos planteando la abrogación de la resolución ministerial 350 y 351, ¿no? Y por la reposición del bono de zona y frontera a los docentes que están en las fronteras del país y que teníamos bono, ¿no? Si tú trabajabas como profesor en una frontera, ganabas un bono, pero también eh, ganabas un bono de zona cuando son muy alejadas las zonas, no fronterizas, pero muy alejadas, igual ganabas un bono de zona. Y los que están en la frontera ganaban zona de frontera. Resulta que si se jubila un profesor que está ganando estos bonos, en los nuevos ítems que se da para los nuevos docentes, ya no les pagan ni el bono de zona ni el bono de frontera. Entonces estamos luchando porque se restituyan estos bonos para los nuevos docentes. Aunque como les digo, a los antiguos docentes no se les quita, ¿no? Sigue con eso, pero ya prácticamente están queriendo anular estos bonos que han sido conquistados en sacrificadas luchas, ¿no? Ahora, en el escalafón, nosotros tenemos no solo hasta la categoría primera, tenemos categoría primera, pero también tenemos categoría cero y categoría al mérito, con lo cual ya se obtiene un 150% de la haber base. Sin embargo, esto no es para todos los trabajadores de la educación. Nuestros compañeros administrativos y de servicios solamente pueden ascender hasta la primera categoría y les discriminan y no hay categoría cero y categoría al mérito para el sector administrativo. Entonces, también estamos exigiendo esto, ¿no? Y bueno, como les digo, 72 horas se trabaja, pero es el tope mínimo que debería trabajar un maestro para que se les reconozca sus años de antigüedad, etcétera. Ahora, hay muchos colegas que trabajan como horas acúmulo, otras horas más. Y el gobierno hace trabajar horas acúmulo, por ejemplo, en vez de estar 78, trabajan 96, trabajan 100, hasta 120, digamos. Y al gobierno le conviene eso porque lo toma como horas acumuló, en vez de contratar un nuevo docente que le representaría otro salario, no un sueldo de acúmulo, sino otro salario. Y entonces prefiere el gobierno hacer trabajar horas acúmulo. Nos ha acostumbrado entonces a los docentes a trabajar más de lo que se debiera trabajar y tener horas acúmulo. Y en ese sentido se está planteando 100 horas de horas de acúmulo para nivel inicial, porque en los hechos trabaja 100 horas, ¿no? Bueno, la hora no es horas reloj, sino hora pedagógica, ¿no? Que se trabaja en las escuelas y colegios. Pero entonces se está planteando porque en algunos establecimientos se les paga 100 horas a las colegas de inicial, que es lo que antes se llamaba el kinder, ¿no? Kinder, prekinder, ahora se llama educación inicial en familia y en familia comunitaria, pero algunos les hacen trabajar solo 72 horas, algunas un poco más, entonces hay un desorden, ¿no? Deberían todas ganar 100 horas para cubrir las expectativas que tienen y no hacer estas discriminaciones, ¿no? Y finalmente es requerimiento de ítems de nueva creación. Es decir, hay más de 10,000 docentes sin trabajo en el país. Antes nosotros egresábamos y automáticamente teníamos trabajo. El trabajo del magisterio estaba asegurado. Ahora no. Pese a que han egresado menos en las normales porque han cerrado carreras, sale un maestro y si no consigue trabajo, ni en provincias ni en nada, se queda sin trabajo. Y hay, como les digo, 10,000 esperando trabajar. Y entonces estamos planteando el requerimiento de ítems de nueva creación, que significa crear nuevos espacios de trabajo en provincias y en las ciudades, etcétera. Entonces, por esta razón,
es la movilización que se va a dar el día de mañana y que empieza a la 1 de la tarde con el acompañamiento de todas las delegaciones del interior que se reunirán en el multifuncional de la Ceja del Alto y con todos los de La Paz más bajaremos a la Hollada, seguramente hasta el Ministerio de Educación, en una gran marcha, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, lo que decías, Beto, nosotros hemos realizado como Magisterio de la Paz un congreso, el 12º, donde se ha trabajado en comisiones, la comisión política, la comisión económica, la comisión pedagógica, la comisión social y la comisión de aspectos institucionales. Cada uno tenía un arduo trabajo. Tengo el honor de decirles que he sido elegido en el presidium como primer secretario y entonces he estado prácticamente, como les digo, en la testera y apoyando a todas las comisiones en sus informes y bueno, la, la novedad de este Congreso en comparación de los anteriores, que donde solamente casi siempre era la presentación de un documento que presentaba la Federación Urmista en todas las comisiones, ¿no? El documento en la Comisión Política, esta vez, por ejemplo, han habido 3 documentos, uno presentado por la Federación, otro presentado por la Confederación. Ellos tienen un frente que se llama Magisterio Combativo, que han presentado. Y nosotros, como que somos del proyecto ecosocialista y como tal estamos en el Partido de los Trabajadores, hemos organizado un frente que se llama Tierra Libre, y como Tierra Libre también hemos presentado un documento y hemos logrado insertar algunas buenas ideas en el documento que ganó, porque de los 3 se eligió de todos modos el de Urma como base para trabajar. Y hemos presentado algunas posiciones nuestras, por ejemplo, contra la catástrofe ambiental y la extinción, la dictadura del capital y el colapso civilizatorio, y para la construcción de una nueva civilización libre de explotadores, opresores, patriarcas y antropocentristas, contra la extinción de la vida y el planeta, luchemos por el ecosocialismo mundial. Ese es un ejemplo, ¿no? Y bueno, hay algunos compañeros que creen que este problema es un problema de moda, que es postmodernista, etcétera, pero nosotros hemos demostrado en nuestro documento político que no es así, en el que hemos presentado. Hemos iniciado, por ejemplo, indicando lo que dice Federico Engels en 1876 en el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, que dice textualmente: sin embargo, no nos felicitemos demasiado a causa de nuestras victorias humanas sobre la naturaleza. Por cada victoria, la naturaleza se venga de nosotros. Cada victoria, es verdad, produce en primer lugar los resultados que esperábamos, pero en segundo lugar y en tercer lugar, tiene efectos bastante diferentes e imprevistos que con demasiada frecuencia cancelan el primero. Como vemos, ya Federico planteaba hace 2 siglos esta situación. Y también hemos planteado, por ejemplo, que el capitalismo está destruyendo la viabilidad de la vida en el planeta y la civilización humana se acerca al precipicio. Entonces, decimos, el capitalismo anárquico y voraz ha logrado romper el equilibrio metabólico entre el planeta y la civilización humana. Nos encontramos hoy en los inicios de un estado de agonía mortal del capitalismo, similar al definido por Trotsky en el programa de transición en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, aunque mucho más avanzado, ya que se cierne sobre nosotros no solo la destrucción de la vida en el planeta, sino un colapso civilizatorio. Entonces, así hemos ido demostrando que no es un problema de moda, el problema de la lucha por anti-extincionista del planeta, si quieres,
sino que esta ya ha sido una preocupación de Marx, de Engels, Trotsky, etcétera, y los grandes teóricos del marxismo, Lenin, etcétera, ¿no? Y de esa manera hemos frenado esa postura de que es un problema de moda, de que es el posmodernismo. No, hay que planificar. Eso es lo que plantea el ecosocialismo. Planificamos la lucha contra la extinción y la lucha contra el capitalismo, que es el principal depredador. Entonces, hemos tenido mucha simpatía y nos están exigiendo muchos maestros que están de acuerdo con nuestra línea de que hagamos un frente también para terciar en las elecciones que serán prácticamente ya pronto, en mayo, y que, porque el 6 de junio tiene que haber una nueva directiva de la federación. Eh, bueno, estamos en eso, veremos si podemos alcanzar, porque se necesita como 70 miembros para hacer un frente, unos 60 para La Paz y otros una veintena para el Alto, así, entonces se necesita mucho, hay que hacer mucho esfuerzo, pero lo que nos interesa a nosotros es hacer una corriente y de esa corriente poder también, eh, digamos, imprimir las ideas que tenemos como Partido de los Trabajadores, porque en nuestro documento se ha recuperado mucho de lo que se dice en el último número de Rebelión, que es el periódico del Partido de los Trabajadores. Ha sido muy útil para nosotros esto y bueno, esto es lo que podría informar. Estamos en plena movilización y ahora no solamente a nivel de La Paz, sino a nivel nacional. Como ha sido el miércoles inaugurado el Congreso, jueves, viernes y sábado, hemos tenido 3 días, no me he enterado en qué han quedado los aliados de lucha que teníamos. Sabíamos que los médicos entraron a unas mesas de negociación con el gobierno, hasta el jueves tenían que resolver su lucha. No estoy muy enterado de esto, pero sí sé que los mineros de Colgiri han solicitado entrar a esas negociaciones porque ellos tampoco están de acuerdo con la jubilación a los 65 años de manera prácticamente obligada, porque no es ninguna garantía que los médicos te hagan un análisis psicológico y van a decir, no, este ya no sirve, o que si le ven a alguien un poco, digamos, con características ya no tan de capacidad, también lo van a discriminar y le van a decir que se jubilen. Pero hay maestros con discapacidad. Tengo yo un colega que está en silla de ruedas y que es ciego en mi colegio y sin embargo él trabaja y no se lo excluye. Entonces, no queremos que los jubilen a estos maestros tan meritorios, porque sería también ir contra la discriminación, ¿no? Por algún aspecto físico. Nosotros sí queremos jubilarnos y lo vamos a hacer con gusto. Jubilación quiere decir, viene de jubileo y jubileo es alegría, pero no podemos en las condiciones que el gobierno nos da. Entonces, por eso la lucha por la jubilación con el 100%, que además la teníamos, no es que ahora estamos inventando, la teníamos y nos las han quitado, ¿no? Entonces, y solamente las Fuerzas Armadas ha quedado con este tipo de jubilación. Entonces, esta es nuestra lucha, compañeros, y bueno, esta semana va a ser de muchas movilizaciones y para la próxima semana también puedo hacer un resumen para que vean en qué está la lucha del magisterio urbano junto con otros sectores. Eso sería, Beto. Muchas gracias, Jorge. Un informe bastante completo, en verdad, tanto del Congreso como la situación en general del magisterio, ¿no? Eh, una cosa que me parecía importante señalar, ¿no? Con este tema de las horas que tú planteaste, es, no, para la gente que no es parte del magisterio, ¿no? En general, el tema
Bueno, está el tema de las horas de acúmulo, como decías tú, que básicamente tienen que trabajar por fuera de la carga horaria que están establecidos muchos profesores, ¿no? Además, hay en ese marco igual horas que trabajan ad honorem, ¿no? Porque no hay en las distintas unidades educativas y bueno, por presión de los padres y también por voluntad de los mismos profesores para salvar a los estudiantes, para garantizar que los estudiantes puedan tener la educación, porque si no ¿en qué quedaría? Me pregunto, ¿no? Pues prácticamente se tendrían que cerrar cursos o directamente no pasarían alguna materia, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, para salvar esto, los profesores también dan materias ad honorem, ¿no? Así es. Viéndolas, etcétera, ¿no? Y el otro tema en general, porque claro, muchos dicen trabajan poco tiempo, ¿no? Solo trabajan en la mañana o en la tarde, ¿no? Pero eso no es cierto, porque en realidad, aparte del tiempo que está el docente en el aula, tiene que estar preparando las clases, tiene que estar corrigiendo los trabajos, corrigiendo las carpetas, corrigiendo los exámenes, preparando los exámenes, preparando el material en general, que además va cambiando constantemente, actualizándose, estudiando. Entonces, es por eso que en realidad bueno, es un abuso que no se paguen las horas tal cual son, como deben ser, pero además que, claro, el gobierno se agarra de eso para presionar a los padres, a distintos sectores, en el marco de la precariedad que se vive también en el país, donde... Pues es necesario decirlo, ¿no? En Bolivia es normal que la gente trabaje 12, 14 horas en el comercio, como transporte, etcétera, ¿no? Algo que debería estar sancionado, que no es correcto según, bueno, según la Ley General del Trabajo, etcétera, pero la gente tiene que hacerlo porque no le queda otra para sobrevivir, ¿no? Incluso esa es la política que aplica el gobierno y no solo el gobierno central, ¿no? Los gobiernos municipales, las alcaldías, las gobernaciones, de hacer trabajar a sus distintos funcionarios más allá de la hora, de las 8 horas reglamentarias, ¿no? Y es normal que se tengan que quedar hasta más tarde en el trabajo, tengan que asistir sábados, domingos o en compromiso con los distintos partidos, ir a concentraciones, ir a manifestaciones, ir a distintos compromisos que las distintas instancias, ¿no? Gobiernos, alcaldía, el gobierno central, las alcaldías, las gobernaciones exigen. Entonces, es en ese marco que dicen, ah, no, es que los maestros no están trabajando tanto como otros sectores, ¿no? Y quieren precarizar de la misma forma a los maestros, ¿no? Que además del trabajo que ya tienen bastante sobrecargado, que el gobierno fue metiendo una serie de cosas más, llenar distintos registros, informes, etcétera, quieren hacerles trabajar más tiempo, ¿no? En el marco de una precarización general que se está dando en el país, ¿no? Entonces, en ese marco que es correcto rechazar todo esto, ¿no? Y bueno, rechazar en el marco de que el gobierno está queriendo precarizar al magisterio y hacer que prácticamente se desviva la gente trabajando ahí por el mismo salario que se pagaba antes y de la misma forma luchar contra todas las formas de precarización que hay en el país, ¿no? Luchar porque se cumplan realmente las 8 horas de trabajo, ¿no? Y recordar que esto no se planteó como alguna vez se le antojó a Evo Morales, que todos tienen que trabajar por lo menos 8 horas, ¿no? No, en realidad la conquista de las 8 horas de trabajo significó que nadie puede trabajar más de 8 horas, ¿no? Si alguien trabaja más de 8 horas, se le tiene que pagar las horas extra, pero incluso en el marco de la discusión que nadie debería trabajar más de esas 8 horas para garantizar que se valore el trabajo y que el trabajo tenga un valor y un salario justo, acorde a las necesidades, porque de lo contrario, lo que se está viviendo en el país, todo el mundo trabaja 12, 14 horas de una u otra forma y se devalúan los salarios, va cayendo cada vez más el costo de la fuerza de trabajo y eso quieren imponerlo en todos los sectores, ¿no? Y los sectores donde se resiste, hay un ataque feroz tanto de los distintos patrones y en general del gobierno, ¿no? Entonces, es en ese marco que hay que defender las conquistas del magisterio urbano y es plenamente correcto lo que plantea, bueno, tanto lo de la marcha que se está convocando como las resoluciones del Congreso, etcétera, de, bueno, que se cumplan las horas que se tienen que pagar, que se paguen todas las horas, que se den los bonos adquiridos y que se creen nuevos ítems, ¿no? Para garantizar todas estas acefalías que están dañando tanto, ¿no? Quería aprovechar también este espacio un poquito para comentar que se ha ido dando una lucha de los trabajadores municipales en el Departamento de La Paz. Trataremos de dar un poco más de cobertura quizás la próxima semana. Estableciendo el contacto con los compañeros. Bueno, se hizo un contacto, pero no se pudo concretar una entrevista ni nada para este programa. Lastimosamente porque están justamente en plena movilización y en situación de negociaciones, etcétera.
pero los compañeros básicamente lo que están exigiendo entre varias medidas es ponerle un alto a esta forma de las consultorías y los contratos temporales, ¿no? Y exigen que todos los trabajadores de la alcaldía tengan estabilidad laboral y que tengan todo lo que está garantizado por la Ley General de Trabajo, entre otros aspectos, ¿no? Entonces es algo muy importante, ¿no? Y es necesario unificar todas las luchas contra la precarización laboral que se está queriendo imponer en todos los sectores. Y bueno, en este caso los trabajadores municipales en La Paz están peleando contra la alcaldía y esta lucha general del magisterio urbano, en este caso igual en del departamento de La Paz, exigiéndole que cumpla con todo lo que tiene que cumplir al gobierno central, ¿no? Al Ministerio de Educación. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, todo el apoyo y toda la solidaridad a esta lucha del magisterio y bueno, estaremos Gracias, viendo la siguiente semana cómo están, ¿no? gracias, Beto. Quería aprovechar para decir algo más. Evidentemente, como tú dices, hay una deuda histórica que llamamos los docentes a todo ese trabajo ad honorem que ha sido prometido por el gobierno de que sí se va a pagar después. Hay colegas que han trabajado años, por ejemplo, sobre todo físico-química. Los profesores de física tienen una carga horaria y les hacen trabajar más de esa carga horaria y les prometen que van a recibir compensación, o sea, que se les va a pagar, pero no se les paga, es una deuda histórica y que se está acumulando por años, ¿no? Se ha conseguido, el año pasado sí se ha conseguido en esas marchas que un número de horas determinadas, ¿no? Creo que eran, por decir algo, 20.000 para todo el país. Sin embargo, la deuda histórica era más o menos de 80.000. Por decir algo, no tengo exactamente los números, pero nos sigue debiendo históricamente. Y como tú dices, si en un colegio, por decir, sobre todo esto ocurre en provincias, ¿no? No hay profesor de inglés, por decir. Entonces, al de matemática, alguien, a ver, ¿quién puede inglés? Eh, pues generalmente a los más nuevitos, ¿no? Tiene que dar inglés aunque no sepa. Y pero eso que tiene que dar inglés ya es ad honorem, porque él ha ido con una carga horaria y si entonces los directores, todo, ¿no? Derecho de piso, tienen nomás que trabajar y de esa manera nuevamente se generan horas históricas de deuda, ¿no? Ah, y que son ad honorem al última instancia, porque después tienen que retornar y ya nunca le van a pagar seguramente esa deuda a algún profesor que después abandona el lugar, vuelve a La Paz o se acerca un poco más, una provincia más cercana, prácticamente esas deudas eh, quedan al olvido, ¿no? Pero también algunos padres o algunas personas no entienden y nos dicen, el magisterio trabaja mitad de tiempo, ¿no? No trabaja en la tarde y además que tiene vacación. Pero como tú has dicho muy bien, claro, la mitad de tiempo es en clases, pero la otra mitad prepara temas, prepara exámenes, los corrige, los trabajos, etcétera. Pero también reclaman, pero tienen vacación. Esto de la vacación, si no hubiera, prácticamente nos suicidaríamos los maestros. No es un regalo de ningún gobierno. A nivel mundial, el descanso pedagógico no es para los maestros, sobre todo es para el estudiante, porque los estudiantes no aguantan tanto tiempo en aulas, etcétera, ¿no? Antes de que hayan colegios de educación era de otro tipo, con la naturaleza, en contacto con la vida, pero encerrarlos en aula produce mucho daño psicológico. En este momento hay muchos autistas, hay muchos, ¿cómo te digo?, que tienen nostalgias, que tienen varias cosas, ¿no? Que el colegio, por el modo como está la educación, cada vez hay más estudiantes que necesitan el descanso pedagógico. Por eso incluso antes dábamos tareas nosotros para la vacación. Se nos ha prohibido. Pues ¿quién nos lo prohíben? Los estudios científicos que nos dicen el descanso es descanso, no es para que les den tareas, ¿no? Y algunos padres se quejan, ¿no? No, tiene que darles tareas, no les habían dado nada, que son unos flojos, nos acusan. Pero esto es a nivel mundial.
no, no digo que es en Bolivia, en todos los países del mundo ocurre esto, el descanso pedagógico, y además en todo el mundo y en los países más avanzados, la educación está, digamos, los profesores también pagados. Hay países en el que el profesor gana más que un médico, más que un ingeniero, y está tratado a esa altura como profesional. Pero aquí se trata como si fuéramos de segunda categoría de asalariados y somos los que más aportamos a la COP por el número. Somos casi 200.000, tomando en cuenta urbanos y rurales, somos los que más aportamos a la COP, y la COP está en contra de nuestros planteamientos. La COP dice, den paso pues a los maestros jóvenes, etcétera. Es decir, no tenemos una organización que unifique las luchas, y bueno, esto también lo hemos puesto en nuestro documento. Hemos planteado la congelación de nuestro aporte a la COP mientras no haya un cambio de dirigentes. Estamos exigiendo un nuevo Congreso de la COP, y he logrado, porque ha sido mi posición, de que esto se ponga como resolución del Congreso para exigir a la Confederación que trate este punto, ¿no? Ya lo hemos exigido varias veces, pero dicen que no podemos, que es antiestatutario. Pero si antiestatutario es que se queden estos Que se quede dirigentes la cosa. de tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso quería aclarar, y bueno, gracias por la solidaridad que tienen con la lucha del magisterio. Una cosita que quería ampliarte antes de lo de Miguel. También pasa eso de las horas ad honorem en la ciudad, ¿no? Justamente porque no hay ítems, se abren nuevos cursos o hay más estudiantes, se desdoblan paralelos, etcétera. Y pasa que están dando ad honorem en colegios de la ciudad ya varios años, ¿no? Varios docentes, ¿no? Y no se soluciona. O que lo otro hay que los padres tienen que pagar, ¿no? Así Para, es, justamente para computación, para algo que no está normalmente o no está tan contemplado como debería estar, los padres pagan, ¿no? Tienen que hacer cuota y pagar y se está privatizando con eso la educación, ¿no? así es. Miguel, No, breve. Primero, muy importante lo de la COP, obviamente. Tenemos que plantear como PT el apoyo a la lucha esta y la denuncia a la COP. ¿Por qué? Porque está traicionando todas las luchas, todos los problemas de la clase trabajadora. Y la segunda cuestión, que el argumento que utilizan las patronales y el mismo gobierno, todos los gobiernos, digamos, pero bueno, en particular ahora que hay, es que gran parte de la población trabajadora no tiene regularidad, es informal. Entonces, claro, no tiene vacaciones, no tiene esto, no tiene... Pero eso no justifica que les quiten a los que poco, a los que tienen. Justamente eso es la utilización. Entonces le dicen, ¿qué pasa con padre de alumno? Dice, bueno, pues ustedes ganan bien, si ustedes no sé qué, si ustedes... Es decir, bueno, es una campaña que están haciendo las mismas patronales de quitar conquista de los trabajadores. Eso se ve en Fabriles, por ejemplo, donde están despidiendo, están incumpliendo las leyes laborales, y cuando los Fabriles protestan, le dicen, no, bueno, pero si ustedes, como diciendo, son privilegiados, pues, digo, porque tienen... Y en gran parte de esto es responsable la COBO, obviamente, por no luchar por el conjunto de los trabajadores, en primer lugar, y por supuesto por los trabajadores que están luchando, porque para eso es la COBO, se supone. Entonces, bueno, me parece muy importante esta lucha, y tenemos que, por supuesto, como PT, tener en cuenta que el problema laboral es del conjunto de los trabajadores. Cada sector, por supuesto, tiene problemas diferentes, no todos, gran parte no puede jubilarse de ninguna manera, está con el... Pero eso no justifica que las jubilaciones sean obligatorias y bajitas, bueno, etcétera, ¿no? También hicimos aprobar a nivel internacional en el documento político el apoyo al pueblo palestino contra el genocidio que está ocurriendo
por parte del sionismo israelita, ¿no? Qué Esto bien, hemos eso hay que hecho publicarlo, aprobar también, por suerte, y es una resolución del Congreso. muy importante.